y esta vez vamos a ver los principales elementos gráficos de la historieta, es decir, aquellos elementos sin los cuales la historieta no sería como tal una historieta, ¿no? Para lo cual les voy a compartir mi pantalla porque les tengo una presentación también por aquí, que me di a la tarea de estar buscando pues las fotos, los ejemplos, porque es mucho más fácil si ustedes los están viendo. Y tengo por aquí, perdón, al igual que la otra presentación, se las voy a subir a plataforma por si les queda alguna duda. Sí les voy a pedir pues que me estén comentando, si ven algo como que les llame la atención, también me pueden decir, ay, mire, pues es que aquí me gusta el color, aquí me gusta la forma, etcétera, ¿no? Porque se trata de compartir también la experiencia, que no es igual para todas las personas. Pues entonces vamos a empezar. Necesito que me digan si todos ven ahí la presentación, si alguien tiene algún problema. Sí se ve. Muy bien, muy bien, muy bien. Por ahí creo que se escucha un micrófono que no parece que está teniendo interferencia, no sé si les perturbe a los demás. No, parece que ya se calmó. Ok. Bueno, el tema 3 ya va por título, como aquí lo tenemos, correspondencia entre la Sebastián, es el información tuyo. textual, los recursos gráficos y los visuales. ¿Sale? Entonces, vamos a ver de qué forma están acomodados, acoplados, de qué forma se engranan todos estos elementos, sobre todo lo que es lo discursivo, que es el diálogo, con lo gráfico, de qué forma podemos representar gráficamente una historia o, digamos, pues sí, una narración, ¿no? Entonces, el primer elemento gráfico, recurso gráfico que vamos a ver son las viñetas. Ya les comentaba la primera clase que hablar de viñetas significa pues cada una de las partes que nos cuentan una historia, cada uno de los dibujitos. Una viñeta como tal, conceptualmente hablando, va a tener un escenario, va a tener un personaje, va a tener un globito de diálogo, no son elementos que pueden aparecer en la viñeta. Si yo te pongo una viñeta en blanco, por ejemplo, pues esa viñeta pues no vendría a formarme parte de la historia porque estaría nada más haciendo un hueco, ¿no? Sería como algo muy extraño. Entonces, quiero recordarles que en un cómic, en una historieta, las viñetas siempre las vamos a leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, así como están estas flechitas aquí. Esto se lo repito más que nada porque vamos a ver diferentes formas de viñetas, entonces, para que no se confundan, perdón, porque muchas veces hay como viñetas circulares, hay viñetas más grandes que otras, entonces a veces vemos muchas cosas ahí y decimos, ay, ¿por dónde empiezo a leer? No sé, pero por lo general siempre va a haber así, va a haber pequeñas excepciones, pero les voy a ir diciendo cuáles son porque también resultan obvias al momento de verlas. Entonces, aquí les tengo un ejemplo nada más para que se acordaran de cómo es el acomodo. Y luego vamos a pasar a diferentes formas de viñetas, ¿no? Aquí encontré esta imagen que tiene como mucha variedad en lo que viene siendo las formas de viñeta para irles explicando. Como les comentaba, todos los elementos tienen una razón de ser, no están ahí como día gratis, entonces dependiendo también la forma de la viñeta, va a ser, digamos, la correlación con lo que se está diciendo. Por ejemplo, nosotros hemos visto hasta el momento las viñetas de este tipo, que son cuadradas, que tienen, digamos, el mismo tamaño y que están acomodadas de forma, pues, ordenada, de forma simétrica. Se mantienen lo que vienen siendo las calles, que son estos lugarcitos de aquí, estos espacios entre viñetas se mantienen proporcionadas, ¿no? Entonces, este tipo de viñetas son las más básicas, las más, no son comunes, no son las más comunes, son las más básicas. Si tú empiezas a dibujar cómics, vas a empezar por este tipo de viñetas porque es lo más básico. ¿Y qué nos puede representar en un sentido abstracto este tipo de viñetas? Bueno, hay que notar que cuando vemos un acomodo así, pues nos da cierta tranquilidad, cierto orden. Entonces, un acomodo así de viñetas representa algo monótono, algo ordenado, algo repetitivo y puede también ser considerado un poquito aburrido, ¿no?
Entonces, ¿cuándo voy a utilizar este tipo de viñetas o cuándo se utilizan este tipo de viñetas en las historietas? Sobre todo cuando voy a contar una historia o una serie de acciones que son muy parecidas. Puede ser, por ejemplo, alguien que va corriendo, que va corriendo, que va corriendo, que va corriendo, y en cada viñeta va corriendo y va moviéndose en un espacio diferente. Puede ser también, por ejemplo, el paso del tiempo. Ponemos una florecita o una semillita y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo hasta que ya es una flor. También se puede representar de esta forma. O igual, ¿qué más? Pues es una forma, ¿no?, de representar acciones un poquito repetitivas. Y también se puede utilizar esta forma de viñetas cuando lo que me interesa a mí en mi historieta, o lo que tiene la parte, digamos, más esencial o más fuerte en mi historieta, es el discurso, ¿sí? Cuando lo que yo quiero que resalte o lo más importante es lo que está diciendo el personaje, entonces voy a utilizar viñetas de este tipo. Por ejemplo, cuando presentamos un monólogo, imagínense que se para, no sé, Batman o Spider-Man a decir que aprendió su lección o que ha aprendido algo muy valioso. Entonces, todo lo que es la historia en ese momento se convierte en discurso. Empieza a hablar el personaje. Entonces, una acción como tal no hay. Nada más es el personaje parado ahí hablando, y podemos utilizar este mismo tipo de viñetas porque las acciones, pues la acción es la misma, la acción de hablar. Ahí lo que se haría sería como jugar con los planos, entonces puedo enfocarle la cara y luego el cuerpo, pero va a seguir hablando, ¿no? Y esto también lo vamos a ver más adelantito con un ejemplo. Pero lo que sí me interesa es de que tengan en cuenta que cuando las viñetas son simétricas, son equivalentes, son como, pues más que nada simétricas, representan orden. Spider-Man has no biodebar. A ver, chicos, Spider-Man. Apáguenme ese, no sé si es el traductor de Google o no sé qué sea, pero por favor, apáguenme, ¿vale? Si no, si quieren opinar algo, a mí me encantaría que opinaran, ¿no? Pero me gustaría escucharlos de su voz. Y nada de Doritos Pixerola, por favor, porque ya sé que traen mucho de moda eso. Si quieren, dibújenme un cómic que esté hablando de eso, pero ahorita en la clase hay que concentrarse, ¿sale? ¿Y qué les estaba diciendo? Que si las viñetas son así, del mismo tamaño y bien acomodaditas, representan calma, representan armonía, representan monotonía y también representan un poquito de aburrimiento, o digamos, no muchas acciones. Cuando las viñetas son de diferentes tamaños, cuando tienen un diferente acomodo, pues dependiendo de todo esto puede representar muchas cosas, ¿no? Quiero que observen esta página, esta, digamos, plantilla con otro acomodo de viñetas. Dense cuenta que aquí sigue siendo como ordenado, pero las viñetas tienen diferentes tamaños. No sé si recuerdan, por ejemplo, el cómic que nos enseñó Santiago la clase pasada, tenía más que nada las viñetas de esta forma. Es decir, es muy raro que vayamos a encontrar un cómic con viñetas del mismo tamaño, porque simple y sencillamente como que habría una pequeña discordia. Por ejemplo, si yo te quiero presentar un paisaje, no te voy a presentar un paisaje entero en una viñeta del mismo tamaño que yo te presentaría un primer plano, ¿no? Eso sería como muy raro, sería como, no sé, sería desequilibrado hablando de dimensiones. Entonces, el hecho de que yo tenga viñetas más grandes representa que ahí puedo tener más información visual, o requiero ese espacio porque hay más información visual, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una viñeta rectangular grande, una viñeta rectangular pero de forma vertical, y dos viñetas cuadradas. ¿Qué puedo tener aquí? Bueno, a lo mejor aquí voy a poner un paisaje, un plano general. Aquí voy a poner al personaje que voy a enfocar dentro del paisaje. Aquí la cara del personaje, y aquí a lo mejor algo que trae el personaje, ¿no? Se robó un banco, trae un anillo, lo que sea. Entonces, dense cuenta que también hay historias que requieren de más espacio dependiendo de las escenas. Por eso es mucho más común encontrar viñetas de diferentes tamaños, como estas que están aquí, que encontrar viñetas del mismo tamaño. Las viñetas del mismo tamaño son más como para las tiras cómicas, para el periódico,
porque si te das cuenta en el periódico y en las tiras cómicas, lo que resalta mucho es el discurso más que la acción de los personajes, pero ya en lo que son los cómics, bueno, hay mucho movimiento, que los héroes, que las peleas, entonces hay mucha acción, por lo tanto requiere viñetas de diferentes tipos. De igual manera, hay muchos artistas, muchos dibujantes que innovan lo que son las viñetas. Recuerda que todo esto siempre se va a tratar de plasmar visualmente una acción, un sentimiento, ¿qué más? Un movimiento, ¿no? Algo muy abstracto. Por ejemplo, tengo acá una plantilla con estas viñetas. Quiero que se den cuenta en la primera viñeta que son como dos, pero están rasgadas, están quebradas, están separadas. Si a mí me preguntas qué tipo de historia puedo contar con una viñeta así, pues yo pondría como lo principal, lo primero que se me ocurre son una ruptura amorosa, ¿no? Puedo poner al amante por un lado y a la amante por el otro, o sea, hombre y mujer, y ver cómo representar gráficamente esta ruptura de que, ay, se separaron, ¿no? Ay, qué dolor, qué pena, ¿verdad? Entonces, vean que es una forma visual de representar algo abstracto como sería el rompimiento pues, de una relación, ¿no? Entonces, es una forma, ¿no? Aquí hay mucha creatividad. Luego tenemos, por ejemplo, las plantillas donde vienen varias viñetas y hay otra viñeta como encima de varias viñetas. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3 viñetas y sobre ellas, nótese que se las está comiendo esta viñeta como en forma de pues estrella o que tiene picos. Entonces, para empezar, yo ya puedo decir que ahí hay una onomatopeya, porque generalmente las onomatopeyas se representan de esa manera, como viñetas con picos o globos con picos. Cuando hay una figura sobre otras, una viñeta de una figura diferente, o igual puede ser cuadrada también, pero está sobre otras, me puede representar dos cosas. Puede ser que la acción que está ahí en medio, o el encuadre, o lo que esté pasando ahí en medio, relaciona las otras acciones que están abajo, que se está comiendo, vamos a ponerle así, o puede ser que la acción que está ahí en medio me interesa a mí como artista, como autor, como dibujante, que tu lector veas que es la más importante o la más llamativa, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo poner, por ejemplo, que una acción relacione otras? Imagínate que aquí a lo mejor yo voy a contar una historia. Estaba tu papá aquí en la sala, tú lo dibujaste, estaba tu mamá en el comedor y estabas tú no sé, en la cocina. Y resulta que algo explota dentro de tu casa y todos estos personajes están como asustados y lo que los está relacionando en ese momento es esa explosión que se representa en la viñeta del medio como boom, un onomatopeya. Entonces es una forma de relacionar, diríamos, como congelar el tiempo, porque no es que esté pasando, primero se asustó tu mamá, después tu papá, y después tu papá, y después tu hermana, no, sino que se asustan al mismo tiempo porque la explosión es al mismo tiempo. Recuerda que cuando pasa esto, que el tiempo es diferente, digamos, es decir, que cada viñeta no marca una acción diferente en un tiempo diferente, se le conoce como orden artístico, ¿no? Es un tipo de representación temporal diferente a la que estamos acostumbrados en lo que viene siendo el espacio tridimensional, es decir, nuestra realidad. Pues las cosas, el tiempo es sucesivo, ¿no? Pasa una cosa, luego otra cosa, luego otra cosa, pero tener la facilidad de crear, por ejemplo, en dibujo, hace que el autor, el artista, pues pueda innovar esto y representar tiempos paralelos o mundos paralelos, o pues el que se congele el tiempo o el que el tiempo avance muy rápido, ¿no? Todo esto se puede hacer. Entonces, esto es una forma de representarlo gráficamente. Aquí, por ejemplo, abajito vamos a encontrarnos con lo que son las viñetas circulares. Las viñetas circulares pueden ser también simplemente otra forma de viñeta, una forma diferente de poner un dibujo, o pueden representar también algo imparcial, ¿no? Recuerda, por ejemplo, la mesa redonda del rey Arturo, todas las personas que se sentaban ahí tenían el mismo grado de jerarquía, era como algo equivalente. Entonces, cuando yo pongo círculos o viñetas de círculos, me puede representar esto, o me puede representar algo
repetitivo también, o algo que está a destiempo, ¿no? ¿Qué puedo representar en un círculo? A lo mejor, no sé, el agua que siempre va a estar moviéndose en el río, o a lo mejor, no sé, el cielo oscuro porque también es inmenso, ¿no? Recuerda que una gran cantidad de espacio denota más importancia. ¿Qué más? Cuando hay entonces una viñeta circular representa más que nada imparcialidad. Por ejemplo, si yo te pongo una viñeta circular y hay varios personajes dentro de esa viñeta, puedo dar a entender que todos esos personajes tienen la misma jerarquía o el mismo poder, ¿no? Entonces ahí están las viñetas circulares también. Y vamos a encontrarnos con viñetas que pueden variar mucho, por eso a mí me interesaba que nos mostraran si tenían por ahí cómics o mangas, porque les repito, y esto lo voy a estar repitiendo mucho, el cómic es un tipo de arte, entonces como arte siempre puede haber innovaciones, y una forma nueva de hacer las cosas y una forma nueva de acomodarlas. Entonces puede haber historietas un poquito más artísticas, viñetas en su acomodo. Por ejemplo, estas que me presentan las viñetas en forma de cuadrados y rectángulos, pero la diferencia aquí es que los canales no están bien delimitados. Es decir, es como si estuvieran chuecas o movidas o como si se estuvieran cayendo. ¿Qué puedo yo representar aquí? Bueno, una historia que tenga que ver con algún terremoto, con algún movimiento, con alguna sacudida emocional también, puede ser metafórico, pero aquí lo importante es resaltar cómo se puede manifestar todo eso abstracto por medio del dibujo, ¿no? Porque lo que es lo visual también tiene su propio lenguaje y veamos cómo se puede representar, ¿no? Siempre que haya un espacio más grande o una viñeta más grande, significa pues que eso requiere más espacio porque lo estamos comparando con algo de la realidad, como un paisaje va a requerir más espacio, ¿verdad? O que esa personaje o esa imagen es muy importante para nuestra historia, principalmente eso. Entonces vamos a ir viendo que todo esto pues varía mucho, pero sí me tenía como preocupada que sí captaran que existen diferentes formas de, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ya pues con sus dibujos, con sus diálogos. Aquí tenemos en la derecha, no, en la izquierda, una página de una historieta. Como se podrán dar cuenta, hay diferentes formas en las viñetas. Tenemos un rectángulo, tenemos un círculo y tenemos varios rectángulos abajo, ¿no? Entonces, nótese aquí que el círculo se está comiendo, digamos, la viñeta de arriba y la viñeta de abajo, es decir, el círculo está sobrepuesto. Cuando pasa esto, ¿qué significa? Que esta imagen es como la más importante o es la imagen que nos interesa que tú veas, que al autor le interesa que a ti te llame la atención, ¿no? Si tú ves esta página de entrada, lo que primero capta tu atención es ese círculo porque parece que está comiéndose demasiado espacio. Sin embargo, si empezamos a leer, nos damos cuenta que la secuencia de lectura es la misma, es decir, vamos a empezar por el recuadro de arriba, vamos a pasar al círculo y vamos a pasar a los viñetas de abajo, ¿no? Lo mismo de arriba hacia abajo en este caso y de izquierda a derecha, ¿no? Entonces también quiero que vean que el hecho de que las viñetas tengan diferentes formas es un elemento para llamar la atención, ¿no? Aparte de que complementa todo el trabajo artístico, también te llama la atención. Yo podría representar esta historia pues con simples cuadros, pero no sería tan atractiva como si la represento así con figuras diferentes. Y por acá, en otro ejemplo, tengo otra plantilla con diferentes viñetas. Vemos que tenemos una circular y las demás son, digamos, cuadriláteros, tienen 4 lados, pero no son regulares. O sea que, por ejemplo, esta tiene 1, 2, 3 lados y un lado es como pues semicircular. Aquí quiero que noten que es una viñeta de estilo artístico porque para empezar no hay un fondo ahí, no nos está narrando como tal acciones, sino una reacción. ¿Qué reacción podría ser narrada? A ver, ¿quién me dice qué está representando
estas imágenes? ¿Qué representan? ¿Quién me puede decir? A ver, chicos, ¿quién por ahí? Nadie. Susto. Un susto, ¿verdad? Puede ser un susto, pero en específico, si vemos un reloj, ¿qué pasó ahí? A ver. Bueno, si ponemos a Preocupación. ¿no? Aquí la mujer o el personaje, ¿por qué? Porque se le hizo tarde. Entonces, el autor, el dibujante, lo que trata de hacer es como plasmar en una sola imagen la reacción que puede tener alguien cuando se le hace tarde. Entonces pongo por un lado el reloj, pongo por un lado, nótese que nada más es como el elemento de la boca, como para hacer más llamativo ese grito. Luego lo vuelvo a repetir, si se da cuenta hay una onomatopeya por aquí, hay otra por acá. Bueno, sería más como un diálogo, pero sí está gritando porque las letras están en mayúsculas. Y luego ya la figura de la caricatura de la mujer completa. Y al final una viñeta que tiene unas líneas cinéticas que representan como que Inga tú salió corriendo y dejó el polvito, ¿no? Entonces, noten que hay muchas formas diferentes, hay muchos colores diferentes y están como la mayoría de los elementos gráficos que ya hemos visto. Todo esto para llamar la atención y para capturar ese momento, para capturar esa emoción, ¿sí? Porque lo mismo yo hubiera podido, se puede poner estas imágenes en una forma secuencial, en cuadritos perfectos del mismo tamaño, pero para nada sería la misma impresión que la forma y el acomodo, ¿no? Lo que va, digamos, siempre lo que va a discordar o lo que va a tener una forma diferente nos va a llamar la atención. Entonces, hay mucho dinamismo, hay mucho movimiento en estas imágenes. Si pueden notarlo, hasta incluso los fondos de las imágenes tienen sus propios patrones, es decir, ni siquiera son colores lisos, también hay como patrones ahí. Y todo esto es como mucho movimiento que podemos apreciar de una, o igual ya que nos acercamos podemos ir viendo los detalles, ¿no? Y también esto es algo físico, hablar de lo que es el color, psicológicamente hablando es como imposible que no nos llame la atención algo tan lleno de color, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Luego aquí tengo otras dos imágenes con viñetas diferentes. Nótese que aquí, por ejemplo, esta imagen de acá es muy parecida a esta de acá. Me presenta las viñetas desordenadas, los canales no son parejos, no hay canales, de hecho ahí están como, wow, ¿cuál es el orden? No entiendo, ¿verdad? Aquí el artista, bueno, es un orden también artístico porque no es un orden temporal. Si se dan cuenta, todas las viñetas que tienen color, las que son del lado izquierdo, representan así hacia abajo una secuencia de acciones que es que varios personajes, son como 4 o 3 personajes, están cayendo del cielo, ¿no? Y ahí tienen sus líneas cinéticas y vemos cómo va variando la perspectiva, desde más chiquitos se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes, etc. Y del otro lado tenemos una secuencia de acciones que nos narra cómo un personaje va caminando rumbo a su casa, ¿no? En la primera viñeta pues va como entrando a este caminito, luego va a la mitad, luego se va acercando a su puerta, luego va a abrir la puerta y luego aquí al final, ¡zas! ¿Qué pasa? La primera viñeta, las primeras hileras de viñetas se juntan con las segundas hileras de viñetas. ¿Qué se nos quiere representar aquí? Que las acciones de este lado y las acciones de este otro lado son paralelas, ¿sí? Estamos hablando de líneas del tiempo paralelas que suceden al mismo tiempo. Son acciones que pasan simultáneamente, ¿no? Entonces, pudiéramos leerlo como de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, pero la realidad es que no hay, digamos, un salto temporal, no es como de que las 12, no es como que aquí eran las 11:59 y aquí fueron las 12 y aquí fueron las 12:1 y aquí las 12:2, no, sino que es simultáneo, ¿no? A las 11:59 pasaron estas dos cosas, luego estas dos cosas, etcétera. Y vean que, por lo tanto, no hay una secuencia temporal, sino que es artístico. Y vean qué forma tan, pues, tan especial, tan buena de representar esto.
Incluso el mismo autor lo que hizo fue que a un par de viñetas les puso color y a otras no les puso color, como para que fuera un poquito más evidente que estamos hablando de dos líneas temporales. Y ya en lo que viene siendo la última, el último dibujo, que no tiene, fíjense, ni siquiera tiene viñeta, el personaje está como fuera de las viñetas, ya está como que poniéndole un poquito de color y entre blanco y negro, ¿no? Para que se vea como que se enlazan estas dos líneas temporales. Entonces, como les digo, este es un mundo muy vasto, puede haber mucha creatividad, muchas formas de, y basta con ponerle como que un poquito de atención, un poquito de lógica para entender qué es lo que está pasando y cómo lo podemos leer, ¿no? Entonces, esta es una forma de, y por aquí tenemos otra. Nótese que es muy curioso, me parece muy divertido, que aquí lo que hicieron es que las viñetas las recortaron en forma de olas, que es la misma, digamos, tiene que ver, tiene mucho que ver, tiene todo que ver con lo que se nos está narrando. Es un pingüinito que va en el mar en su lanchita y resulta que hay una ola y la viñeta se va con la ola, la viñeta se va con la ola y ¡paz! Se cae, ¿no? Y dice, ay, vamos a empezar de nuevo. Entonces, nótese que aquí está pues totalmente relacionado lo que viene siendo pues el discurso, bueno, no el discurso, la narración, porque se nos está narrando algo, con lo que viene siendo la forma gráfica, lo visual, ¿no? Y también vemos que se ahorra muchísimo espacio, ¿no? Yo pudiera dibujar esto, a lo mejor necesitaría más viñetas, pero ahí el espacio está muy bien proporcionado y pues eso nos obliga también a que cambian la forma de las calles que están por acá, ¿no? Y hay unas viñetas más largas que otras, pero todo eso está bien proporcionado porque se entiende, ¿no? Y es como muy divertido también. Luego tengo acá abajo otra historieta, son, ¿qué? 4 viñetas. Las viñetas no, en este caso no están tampoco muy regulares, no son como exactamente igual, sin embargo eso tiene que ver también con el estilo del artista, a lo mejor a él le gusta dibujar así, ¿no? Es un estilo propio. Y aquí lo que me interesa que vean son estas dos viñetas, ¿no? Cada tipo de arte tiene su fuerte. Entonces, por ejemplo, esto que vemos aquí, que nosotros entendemos como que son dos personajes vistos de frente, que cada uno se está viendo a sí mismo, no se puede lograr de igual forma, por ejemplo, en el cine ni en el teatro. En el teatro es imposible que nosotros veamos representada una escena así en el teatro, y en el cine lo único con lo que se podría lograr esto es como cuando se divide la pantalla, que algunas películas hacen esto, pero igual no es el mismo impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en las historietas se acostumbra, las escenas se manejan por cuadros, o enfoques diferentes, ¿no? Y en las películas pues siempre va a ser un solo cuadro, y al momento que cortamos o dividimos la pantalla en las películas siempre nos queda una sensación como, ay, es que no sé a dónde ver, y te queda un ojo para acá y otro para allá, ¿verdad? Pero aquí es el fuerte de las historietas, como jugar mucho con el tiempo y el espacio, porque pueden representar todo al mismo tiempo y es como una forma de congelar el momento. Entonces, nótese la impresión que se nos da al ver la expresión de la cara y la expresión del gatito al mismo tiempo. Si te das cuenta, esto no se podría lograr en un plano real, o sea, lo que viene siendo nuestra realidad tridimensional, tú no podrías ver a dos personas directamente a la cara al mismo tiempo ni ver cómo ellas se están viendo, ¿no? Entonces, por esa parte sí es interesante, ¿no? Hay que como que ver un poquito más allá, contemplar todos estos detalles. Aquí tengo otros dos ejemplos, son los últimos de las viñetas. Aquí, por ejemplo, tengo una viñeta que es circular. En este caso, esta viñeta circular, perdón, me está representando algo muy importante o algo que quiero que llame tu atención, ¿no? Hay más viñetas ahí y resalta el hecho de que sea circular y que las demás sean como cuadradas, para empezar. Entonces, la primera viñeta pues es rectangular, es alargada y nos va como planteando una historia. Tenemos un personaje por aquí que pues está haciendo una reverencia y los reyes y no se alcanza a leer, pero digamos que le están encomendando algún trabajo y tenemos esta cara gigantesca atrás que puede ser como asistente, ¿no?
Luego vemos una serie de viñetas que son cuadradas y sucesivas. Recuerden lo que les dije, que cuando hay viñetas del mismo tamaño, la acción es como monótona, es como la misma acción con pequeños cambios. Entonces aquí, por ejemplo, es exactamente lo que se mira. Tenemos a un niño que está dormido en su cama, luego la cama se empieza como a levantar del techo, luego se levanta más y el niño como que ya se despierta y luego sale como por el techo de su casa, ¿no? Y luego vemos una serie de viñetas que están por acá, que están como entrecortadas. Nótese que sí, que la viñeta del centro, la más grande, la redonda, se está comiendo a las demás viñetas porque no están enteras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a leer este tipo de viñetas? Aquí hay una variación, ¿no? Bueno, las que están arriba, las cuadradas, ya sabemos que es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Si está esta viñeta grandota, pues vamos a leer primero esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta. Cuando veamos 4 viñetas y una en medio, por lo general, casi siempre, te digo casi siempre porque como estamos hablando de arte, siempre puede variar, es una posibilidad muy grande que algo varíe, pero por lo general se va a leer así: 1, 2, 3, 4 y 5 en el medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como la estructura y ahí está. Lo voy a poner encima, ¿no? Y aquí lo podemos identificar. ¿Por qué? Lo podemos identificar simplemente con el acercamiento de la cara de este sujeto, ¿no? Está el niño, aquí todavía hay colchones y la cara está lejos, la cara está más cerca, ya no hay colchón, aquí ya no hay colchón y la cara está más cerca y aquí ¡bum! Está cerquísima, ¿no? Y luego, ¿cómo sabemos que esta viñeta es la que sigue? Porque aquí aparece este mismo monito que está aquí, que parece como un pájaro, no sé. Y aquí ya vemos otra secuencia de historietas cuadradas, como la de arriba, donde este personaje lo empieza a corretear por la cara del sujeto, ¿no? Y luego aquí ya en la última viñeta nos damos cuenta que el niño se cae de la cama y resulta que estaba soñando, ¿no? Entonces, aquí lo que me interesa es que vean cómo la viñeta circular, pues casi siempre se va a estar comiendo a las demás viñetas o parte de, y me viene a representar algo como muy importante o lo más asombroso o lo que más quiero que tú alcances a ver, ¿no? A lo mejor tú de entrada ves esta página y lo primero que ves es una cabeza gigante con un tipo de amarillo saliéndole de la boca, entonces tú dices, wow, o sea, ¿cómo llegamos a este punto, no? ¿Qué historia tan rara? Y ya entonces tienes que ir al principio para ir viendo como que, wow, 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 ¿qué pasó? Y ya, ¿no? Ya llegas como al final. Entonces, es una forma de representar el espacio y la importancia de jerarquizar lo que viene siendo las escenas importantes, ahí la tienen. Y luego, aquí está un ejemplo, recuerdan lo que les decía al principio de la presentación, cuando tengo viñetas del mismo tamaño y bien acomodadas, puede ser que estén representando acciones como sucesivas, como estas de aquí o estas de aquí, o que el fuerte de la historieta sea el discurso. Entonces, aquí el fuerte de la historieta es el discurso. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, no hay acciones diferentes, no es como que esté haciendo algún movimiento Mafalda aquí, sino simplemente nos está diciendo algo. ¿Qué dice? Mira, esto es el mundo, ¿ves? Le dice a su osito. Luego, ¿sabes por qué es lindo este mundo? ¿Eh? Y ya luego hay otra viñeta donde dice, porque es una maqueta, el original es un desastre, ¿no? Entonces ahí el discurso es como una crítica, nos podemos dar cuenta. Y de hecho lo que cambia en las historietas es, digamos, los planos, el enfoque, porque aquí tenemos un plano pues general, aquí tenemos un primer plano y otra vez un plano general. Pero si nos vamos a lo estrictamente necesario, pues yo pudiera poner este mismo plano general y nada más eh, cambiar el discurso, cambiar, por ejemplo, pongo el mismo plano, pero ahora pongo este discurso, luego este y luego este, ¿sí? Porque en sí aquí el personaje no está haciendo acciones, simplemente está diciendo cosas. ¿Y por qué no puedo mover planos o por qué no puedo, bueno, los planos sí los puedo mover, pero por qué no puedo innovar con las formas de las viñetas o ponerle colores u otras cosas? Bueno, porque simplemente no hay una acción que representar y en segundo lugar porque llenarlo, saturarlo de otros elementos gráficos o visuales desviaría mi atención de lo principal que aquí es el discurso, que es lo que me interesa
en esta historieta. Por lo general lo que son los periódicos y las tiras cómicas que vienen en los periódicos. Bueno, las tiras cómicas no tanto porque hay como es como puro chiste. Pero cuando son como tiras de crítica social, como Mafalda, etcétera, el fuerte casi siempre es el discurso y los dibujos están nada más ahí como para estar llamando la atención. O sea, sí son importantes, pero más importante es el discurso o lo que se busca transmitir, ¿no? Entonces, pues, antes de pasar a los bocadillos, bueno, bueno, antes de pasar a los bocadillos, sí me gustaría que les quedara claro que puede haber muchas formas de viñetas. Siempre vamos a regirnos como por los principios visuales, entre más espacio puede tener una relación o es más importante dentro de la historia. Y así como, por ejemplo, cuando dices, ay, es que esa persona tiene una mente muy cuadrada, pues es lo mismo, ¿no? Va a lo mismo, puede ser algo como muy organizado, muy monótono, pero también puede ser algo muy aburrido. O esa persona pues tiene la mente así como Picasso, no sé, así. Entonces, una representación de viñetas así también me representarían algo muy dinámico o muy extraño, muy psicodélico. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Luego vamos a ver el siguiente recurso gráfico que es como indispensable, básico para la historieta, que son los bocadillos. Hablar de bocadillos no son como los que te comes así en pequeño, ¿verdad? En este caso nos referimos a la combinación de esos tres elementos, que es el globo, el rabillo, que es esta parte de aquí, y el texto, ¿no? Comúnmente ustedes los conocen o se conocen más como globos, nada más, porque son como la parte más importante del bocadillo o la más visual, pero se llaman bocadillos, ¿no? Entonces, vamos a ver, chicos, les voy a seguir repitiendo esto, como es una forma de arte, hay muchas formas de innovar los bocadillos, siempre se trata de tratar de representar algo abstracto de manera gráfica, o sea, voy a pensar, ¿cómo puedo representar un discurso muy nervioso de manera gráfica? Voy a pensar en una forma visual de poner un bocadillo para que se vea nervioso. ¿Cómo puedo representar algo que da mucho coraje o así, pues, etcétera? Entonces, eso puede siempre variar, o sea, siempre puede haber algún artista que se anime a innovar todo eso. Sin embargo, existen ya algunos bocadillos que están establecidos como parte del lenguaje de las historietas, que ya estos se estudian, ¿no? Si vas a estudiar historietas, es parte de la teoría de las historietas, que son los que tenemos acá del lado izquierdo, que es de este cuadrito amarillo, y te los voy a ir explicando, ¿no? Cuando tenemos un globo en forma pues circular totalmente o de forma ovalada, o aunque sea, por ejemplo, como este, en forma rectangular también, como este, todos los que son círculos, rectángulos, ¿qué más? Cuadrados también, representan una conversación normal, ¿sí? Sería el diálogo como comúnmente lo hablamos, sin un estado alterado de la voz, sin llanto, sin nada, ¿sí? Un diálogo normal, algo estándar. Cuando nuestro globo tiene picos, como el que está aquí, igualmente lo que es el rabillo está como en picos, como en rayos, representa que alguien está gritando o que alguien está hablando muy fuerte. Por lo general, y aquí quiero que hagan digamos, ¿cómo se dice? Que lo relacionen, que hagan la relación. Estos tipos de globos son los que representan las onomatopeyas, ¿no? Como aquí, tengo un globo sin rabillo, aquí tengo otro globo sin rabillo y está en picos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando lo pongo así, pues significa como que cierta perturbación del ambiente y por lo general las onomatopeyas van dentro de este tipo de globos. A veces también las onomatopeyas son el puro texto y no van dentro de globos, pero por lo general yo voy a poner un globo en una onomatopeya porque lo voy a saturar de colores, porque a mí es lo que me importa, que se vea colorido, que llame la atención, ¿no? Luego, cuando tengo un globo convencional, como los que vimos, ya sea cuadrado o totalmente redondo o un poquito ovalado, y ese globo tiene varios rabillos apuntando a diferentes personas, quiere decir que todas esas personas o personajes están diciendo lo mismo, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Para qué voy a poner 5 bocadillos diferentes si las 5 personas están diciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso significa que hay como la misma conversación a la vez.
Luego, cuando tengo un globo en forma de nube, con su respectivo rabillo también en forma como de pequeñas nubecitas, significa que ese personaje pues está pensando, es decir, nosotros sabemos qué piensa, nosotros lo leemos, pero los demás personajes no, ¿verdad? Y por último, cuando tengo un bocadillo con las líneas intersectadas o punteadas, como están aquí, ¿sí? Que están como, que no están continuas, sino que están como sesgadas, quiere decir que el personaje está susurrando algo o lo están diciendo muy bajito, ¿no? Esos serían como que los principales, digamos, simbolismos de los bocadillos en el lenguaje universal de las historietas. Y claro, puede haber innovación, como por ejemplo aquí tenemos un globo sin rabillo y está como en forma de una mancha de agua y puede representar llanto o sudor, ¿no? Y también tiene gotitas de sudor a los lados. Y pues eso puede variar, ¿no? Ustedes sabrán de qué forma pueden representar, como meterle creatividad al discurso y poner un globo como de una forma específica, pero lo que viene siendo los gritos, la conversación a la vez, el pensamiento y el susurro siempre se van a representar así. Siempre que veas en una historieta una nubecita, alguien está pensando, siempre que veas un globo con picos, alguien está gritando, y siempre que veas un globo sesgados, alguien está hablando bajito, ¿no? Y te puse por acá algunos otros ejemplos, ¿no? Los estilos pueden variar, como pues globos cuadrados, globos ovalados, etcétera. Las nubes también pueden ser medio diferentes, ¿no? Aquí hay una nubecita pues un poquito más rara, aquí hay otra. Luego aquí está la pura nube, que puede ser para una onomatopeya. Eh, bueno, sería el puro globo pues en forma de nube. Aquí también. Aquí también podría ser pues más que nada una onomatopeya, ¿no? Parece humo. Y así aquí por ejemplo hay un estilo indefinido de globo, yo diría que se asemeja más al del pensamiento. Esto que vamos a ver que puede variar mucho, ¿no? Pero me interesaba que principalmente localizaran lo que viene siendo las representaciones ya universales, que son las que tenemos aquí del lado de la imagen amarilla. Luego vamos a ver lo que es la voz en off. Ya les hablaba un poquito de esto en la primera clase. ¿Qué es la voz en off? Bueno, simple y sencillamente cuando un personaje está hablando, pero ese personaje no aparece dentro de la viñeta. Sí, lo mismo que en teatro cuando alguien habla, pero no está en el escenario. ¿Para qué nos sirve? Bueno, principalmente tiene dos funciones la voz en off, que puede ser generar misterio o intriga al lector, o puede ser simplemente para ahorrarnos espacio o porque no nos interesa el personaje, nos interesa lo que dice, pero no nos interesa quién es, ¿no? Entonces te tengo dos ejemplos por aquí. Aquí tenemos, vamos a decir que es el rey de los vikingos, y aquí viene un recuadro con la narración. Recuerda que las participaciones de los narradores van en recuadros y les está preguntando, ¿contentos estáis? ¿Seguros? Y alguien les contesta. ¿Sí? No sabemos quién porque no está el personaje, sin embargo ahí está el diálogo y notamos que el rabillo pues está apuntando hacia afuera. Y contesta, sí jefe, cantaban mal pero cantaban. ¿Sí? Esto yo lo podría interpretar como que no me interesa el personaje, ¿sí? Porque a lo mejor hay la imagen que está de la que está viendo este rey de los vikingos es a todas sus tropas o a todo su ejército, entonces a lo mejor yo como dibujante digo, pues no quiero dibujar todo eso, ¿verdad? Entonces lo único que me importa es que alguien le conteste al jefe, entonces nada más pongo el discurso ahí. Puede darse también que a lo mejor antes ya estaba la imagen con todo el ejército, o simple y sencillamente se quiere ser misterioso, ¿no? No es tan importante saber quién es, o y luego lo vamos a descubrir. Y luego está también esta otra viñeta que está en portugués, creo, y no sé qué estará diciendo el personaje, pero le contesta otro y el rabillo está hasta atrás de la ola, lo cual significa que hay alguien ahí, y aquí es como más de misterio, ¿no? Porque, bueno, no sé qué dice, pero vemos que hay una bandera de piratas y una bandera como, pues, convencional, normal, entonces a lo mejor este personaje se pregunta si el personaje que está aquí afuera, que atrás de la ola, es un pirata o es uno de los buenos, ¿no?
Entonces ahí es como que el misterio también, porque no sabemos quién es esa persona. Recuerda que en lo que viene siendo pues lo gráfico no vamos a identificar un tipo de voz porque pues todo es gráfico. En las películas, en la radio sí, pero aquí no, todo es gráfico. Luego, ya por último, chicos, vamos a ver lo que es la simbología del color. Aquí me gustaría hacer un paréntesis porque el color se puede estudiar de varias formas, ¿no? Desde el aspecto psicológico que nos produce físicamente un color u otro, desde el aspecto cultural, cómo se asocia un color con otra cosa, y también desde el aspecto como biológico, ¿no? Porque hay asociaciones que son naturales, por ejemplo, nosotros asociamos el azul como con la tranquilidad, porque cuando vamos al mar, el mar es azul y el cielo es azul, y si tú te pones a ver el mar y el cielo, como que en cierta forma te vas a tranquilizar, o el rojo lo asociamos con peligro o con Miss, pasión, mande. va a dejar actividad. Sí, vamos a ver actividad. Ya esta es la última parte, ¿no? Para que no se desesperen. Va a ser, les adelanto, van a hacer la actividad 23 y van a tener de aquí al domingo para entregarla. La pueden hacer en parejas, pero igual ahorita repito eso. Ya nada más, vamos a ver lo que es el color. Les decía, les voy a dejar aquí una tabla, ¿no? Para como no leerla tanto, porque algunas pueden hacer asociaciones como pues naturales, ¿no? Que asociamos pues el verde con la naturaleza, el azul con el mar o la tranquilidad, etcétera. La noche con lo misterioso, con algo que da miedo, el color negro. Y algunas otras pueden ser asociaciones culturales, es decir, a alguien en algún punto de la historia se le ocurrió asociar ese color con ese sentimiento o esa emoción y todos lo aceptamos y así siguió, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que a los niños les guste el rosa o el azul y a las niñas les guste el rosa, no es algo biológico, no es algo como digamos natural, no se da solo, sino que es algo más que nada cultural. Igual aquí está esta tabla, se las dejo por ahí para que la chequen luego. Me gustaría que hicieran como la comparación de que, ay, sí, el amarillo como que sí me despierta eso, el rojo también, el verde no, a mí no me provoca eso, así para que ustedes vayan como analizando también cómo interpretan los colores. Lo que sí es cierto, chicos, es que esto puede variar, ¿no? La interpretación de los colores puede variar, puede ser cultural, etcétera. Si, por ejemplo, en cierto momento de la historia se pone de moda que la clase social vista de amarillo, vamos a decirlo así, y culturalmente se acepta y queda hace muchos años, bueno, esto va a tener una repercusión en las historietas y se va a empezar a utilizar, ¿no? Pero esto es cultural. Sin embargo, sí existen algunos colores que ya se han ido, digamos, identificando con algunas cosas dentro del lenguaje de las historietas y son los que tengo por aquí, ¿no? El rosa representa amor o cursilería, el verde puede representar celos, el azul frío, el rojo ira o acaloramiento o amor también es muy común, el amarillo enfermedad o miedo y el negro dolor, ¿no? Son como los más, digamos, básicos o los que no se han movido mucho de significado, pero esto siempre puede variar. Sin embargo, estos son los más establecidos hasta este momento. Luego les dejo por acá otra tabla del color, aquí con con una explicación, ¿no? De qué inspira supuestamente el color. Si les comento, hay ciertos estudios sobre psicología del color, cómo ciertos colores digamos, te provocan ciertas cosas, ¿no? Como que está científicamente comprobado que si tú utilizas rojo, si la gente se viste de rojo, pues resulta más atractiva. Tiene que ver con la sangre y no sé, muchas cosas, ¿no? Pueden leer artículos si les interesa, busco y se los dejo por ahí, yo sé que he leído. Pero el rojo, por ejemplo, es como muy energético, te inyecta mucha energía, ¿no? Por ejemplo, si te das cuenta, lo que son las escuelas, las instituciones educativas, las empresas, no vas a encontrar una empresa que esté pintada de rojo chillante. ¿Por qué? Porque de cierta manera perturba a las personas que están trabajando ahí. Lo que son las escuelas y las empresas casi siempre son como de colores pálidos, o un azul, o un gris, o un amarillo pálido. ¿Por qué? Porque esos colores como que tranquilizan, como que no te perturban, no te están incitando a moverte mucho. Pero lo que es el rojo, como el que aparece aquí, así muy
fuerte, el amarillo también te tiende a provocar mucha energía, ¿no? A lo mejor si lo estás viendo por mucho tiempo sí te estresa. Por eso no es recomendable, por ejemplo, que en el cuarto o el lugar donde tú duermes lo pintes de rojo, porque no te va a dejar dormir. Esos colores siempre te van a estar provocando como de que tengas los ojos abiertos, como lo mismo que, muy parecido a las drogas auditivas, chicos, que hacen las drogas auditivas, pues te perturban, ¿no? No te vas a poner a escuchar, no sé, rock pesado para dormir porque no te vas a tranquilizar, ¿verdad? Lo mismo con el color. Entonces les dejo aquí una serie de marcas también. Esto lo puse más que nada para que hicieran este análisis de sí mismos y de la sociedad. Lo pueden hacer como de hobby, ¿no? Tampoco se los voy a dejar de tarea, pero sí para que noten que lo que es la mercadotecnia sí sabe de esto, ya sea por asociación pues natural o por asociación cultural. Se dice que, por ejemplo, el rojo te despierta, eh, no sé, amor, entonces algunas marcas que utilizan el rojo, el azul te denota serenidad o confianza o inteligencia, entonces ahí las marcas digamos que hacen uso de los colores. Pues en los cómics, cuando alguien va a crear un personaje, pues como que sí tiene en cuenta eso, ¿no? Hoy quiero que mi personaje sea muy misterioso, muy enigmático, muy como de otra galaxia, no sé, entonces le voy a poner un color morado porque es como misterioso, como que muy sabio, ¿no? Entonces eso ya es más que nada cultural. Aquí me interesa, si hablamos de representación del color, pues son principalmente estos. Y en el factor de lo llamativo, las historietas, sobre todo los cómics, siempre van a ser muy cargados de color, mucho, 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 muy llamativos, así de que sea psicológicamente imposible no verlos porque ahí están llamándote la atención. Y por lo general van a tener diferentes tipos de patrones, como aquí si se dan cuenta los colores son fuertes, son chillones, pero todavía tienen patrones dentro de los colores, ¿no? Colores más bajitos. Esto se compensa, por ejemplo, en los mangas con dibujos a mucho detalle, muchas líneas cinéticas y dibujos como muy realistas, ¿no? Los cómics son más que nada caricaturescos y muy saturados de color, ¿no? Entonces, pues eso sería todo. Les dejo por ahí la presentación para que la chequen. Ya si quieren, por ejemplo, lo que es el color, ahí se dan una vuelta para que lo estén checando, ¿no? Ok, bueno. Les digo, la actividad, les repito, va a ser la actividad 24, se las voy a dejar en parejas, porque es una actividad larga, sí, bueno, no tan larga, hay actividades más largas, pero van a tener de aquí al domingo, o sea, tienen hoy, viernes, todo el sábado. Sí, la actividad 23 o 24. Es la actividad 23, ¿no? Entonces voy a ponerlo aquí. Actividad 23. Tienen hasta el domingo a las 11:59. Miss, ¿no puede ser en equipos de 3 la actividad? Pues es que la pueden hacer de 2 o tienen mucha tarea o qué está pasando. A ver, con el internet, bla, 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 bla. Es que hemos tenido muchos trabajos así en ciencias, tecnología y todo eso. Ok, está bien, se las voy a dejar a ustedes de equipos de 3, ¿no? Pero nada más a ustedes. Y por esta única ocasión. Y sí les pido que la hagan bien. No está realmente muy complicada. Hemos visto el tema 1, el tema 2, el tema 3. Entonces, si tienen alguna duda, pueden regresar a los temas. Ahí están las presentaciones también, que están como más dinámicas, más claras. ¿Y qué más? Pues nada más. Está bien, se los dejo de equipos de 3, pero no más, ¿no? De 3 nada más. Y tendrían hasta el domingo, ya saben, para que no se estresen tanto, chicos, relájense, tranquilos, no es algo como muy difícil realmente, por lo menos mi materia no es muy difícil y siempre trato de darles facilidad. Yo soy consciente pues que a veces puede ser muy estresante, ¿verdad? Tener tanta tarea, y también soy muy consciente que entre más disfruten la escuela, más van a aprender, entonces sí me interesa que las cosas las hagan bien y las hagan con gusto. Van a ser equipos de 3, va a ser la actividad 23 para el domingo, ¿sale? ¿Tienen alguna pregunta, algo que no hayan entendido, algo que no les quedó claro? ¿Todo bien? ¿Todo claro?
En breve les subo la presentación a plataforma para que ahí la chequen, para que ya chequen los colores. Entonces, si no tienen ninguna duda, les tomo lista. Y pues si ya está todo claro, pues se pueden ir desconectando, ¿no? Ah, sí, tengo que dejar de compartir pantalla. Apenas voy a tomar lista. ¿Sí? Aquí está. Comienzo con Renata, Sahel y Misael. Presente. ¿Sí? Okay. Aquí está Renata, aquí está Misael. Misael sigue sin aparecer, sigue teniendo problemas con el internet. Alan, Noel y Mariana. Aquí está Alan, aquí está Noel y aquí está Mariana. Muy bien. José Domínguez, Ángel, Elías y Emiliano. Presente. Domínguez. Presente. Y aquí está Emiliano. Muy bien. Dalia, Giovanni, Leonardo y Sergio. Presente. Giovanni, aquí está Leonardo y aquí está Sergio. Muy bien. Camila, Catherine, Marisol y Mario. Presente. Camila, aquí está Catherine. Presente. Presente, presidente. No veo a Marisol, ¿está por aquí? Se desconectó, yo creo, porque sí estaba. Ahorita pregunto si se Le estaba fallando internet. Ah, ok, muy bien, porque sí la vi todos les fue el conectada, internet. pero no vi en qué momento se desconectó. Ok, Ana Belén, Ana y Sebastián. Aquí está Daniel. Presente. Ana Belén, aquí está. Y aquí está Sebastián. Muy bien. Kimberly, que ya vi que está más arriba, no sé, le cambiaron el apellido, yo creo. Kimberly, Omar, Nicole y Héctor. Presente. Omar, aquí está, Nicole y aquí está Héctor también. Muy bien. Y Lisette, Dania, Anet y Santiago. Lisette, aquí está Dania, aquí está Anet y aquí está Santiago. Muy bien, chicos. Tiene falta. Ya nos podemos ir, ¿verdad? Si ya no tienen dudas, ya se pueden ir desconectando. Les repito, es la actividad 23. La pueden hacer en equipos de 3 y es para el domingo, máximo a las 11:59, ¿no? Si alguien tiene información de Sahel, me puede decir qué pasa con él porque no se conectó en toda la semana. No sé si también tiene problemas con el internet, porque creo que lo vi que entró, pero se volvió a salir, no estoy segura. Le falla el wifi. Ok. Entonces, pues hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Traten de incluirlo en algún equipo a Sahel. Díganle que le voy a justificar esa falta, pero pues que sí trate de ver si se puede arreglar algo con su conexión. Porque pues también para que no se pierda la clase, ¿no? Ay, no dejé de grabar. Voy a dejar de grabar aquí.